Perspectiva se emite en vivo. De lunes a viernes de 7 a 12 horas en Radio Mundo 1170 AM de Montevideo y sus plataformas digitales. La estrategia del gobierno en el combate a la pandemia ha ido encontrando en los últimos días los primeros grises dentro de la coalición multicolor. Hace semanas el Partido Colorado viene insistiendo de manera pública con la necesidad de implementar medidas que restrinjan todavía más la movilidad a efectos de disminuir los contagios de COVID-19. Estos y otros planteos fueron llevados directamente al presidente Luis Lacalle Pou el viernes pasado en una audiencia que fue solicitada por los dos miembros colorados en el gabinete, o sea, Germán Cardoso, ministro de Turismo, y Adrián Peña, secretario de Ambiente. Por otro lado, el secretario general del partido, Julio María Sanguinetti, ha señalado más de una vez en estas jornadas que entiende necesario convocar a un diálogo con todos los partidos políticos para tratar de consensuar la forma de combatir la pandemia y de enfrentar sus consecuencias económicas y sociales. ¿Qué dejó el encuentro del viernes? ¿Cómo hay que leer la ubicación del Partido Colorado en esta materia? Estamos con el ministro Adrián Peña, al mismo tiempo coordinador general del sector Ciudadanos. Ministro Peña, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, Emiliano, ¿cómo estás? Un gusto. Vayamos a la reunión del viernes. Básicamente ustedes iban a transmitirle que los colorados entienden que se necesitan algunas medidas más, tanto de reducción de la movilidad como de apoyo a personas y empresas perjudicadas por la emergencia sanitaria. Entonces, en primer término, en cuanto a la reducción de la movilidad, ¿qué propusieron? ¿Cuál era la idea de ustedes? El partido ha planteado esto ya anteriormente a la reunión del viernes. Lo hicimos a través de, primero, una nota que le enviamos al presidente el 15 de marzo, proponiendo medidas para el Consejo de Ministros del día 16 de marzo, y luego el Comité Ejecutivo Nacional también lo hizo en la previa al Consejo de Ministros del 23. Y lo que hicimos el viernes fue trasladarle, digamos, de manera presencial estas inquietudes que ya había planteado el partido anteriormente. Básicamente lo que nosotros veníamos solicitando era ver la posibilidad de ajustar, digamos, lo más que se pueda en el marco de lo complejo de estas decisiones que entendemos lo son, a la línea que venía proponiendo el GACH, es decir, medidas que generaban alguna restricción mayor a la movilidad y que podía, digamos, que siguieran aumentando básicamente los contagios. En el entendido que tenemos dos curvas, una que tiene que ver con la inmunización, en el avance del proceso de vacunación, lo que todavía tardará un tiempo, y esta realidad en cuanto a los contagios generados. Entonces, ahí veíamos una brecha que había que tratar de disminuir esa brecha lo máximo posible y, bueno, ir a una mayor cantidad de restricciones. Ese era uno de los planteos. Obviamente... A ver, en ese punto, ministro Peña, en ese punto, cada vez que al gobierno se le reclama que vaya más allá, desde el oficialismo la pregunta que surge es, bueno, pero díganos concretamente de qué están hablando, ¿no? Y por ejemplo, aparece la pregunta, ¿qué? ¿Toque de queda? En fin, ¿ustedes a dónde iban? ¿Con qué medidas concretas se alineaban ustedes de las que ha propuesto el GACH? Porque ustedes toman como referencia el GACH, ¿no? Bueno, creemos que todas son medidas a tener en cuenta. La posibilidad de llevarlas adelante obviamente está en el ámbito de cómo ellas impactan a la economía y cómo efectivamente se pueden llevar adelante. Entonces, nosotros, algunas de las cosas que propusimos fueron tomadas en el Consejo de Ministros. Recordarán ustedes que nosotros el 15 de marzo habíamos propuesto que la semana de turismo, el feriado de turismo, comenzara una semana antes, ¿verdad? Bueno, se dispone luego del Consejo de Ministros del 23 que el feriado continúe, sobre todo en lo público,
y luego se toman más medidas hacia el 30 de abril. Quiero decir, fueron parte de las medidas planteadas en su momento por el partido. La pregunta concreta era, medidas del GACH que ustedes le trasladan al presidente. Mencionaba el cierre de bares y restaurantes en la noche para que operen solamente como delivery. ¿Esa era una de las que ustedes entendían que había que aplicar? Esa era una de las que entendíamos que se podía aplicar en la medida que nos parece que en este sistema es muy común que se rompa la denominada burbuja, ¿verdad? Entonces nos parecía que es una medida aplicable para estos 15 días, ¿no?, que nos restan. Pero bueno, yo digo, en términos generales... Ese es un ejemplo. Otro que usted pudiera mencionar ahora, porque es importante bajar a tierra esto, si no queda siempre en el aire. Sí. A nosotros nos parecía que podría haber un mayor control sobre la movilidad en la madrugada. Obviamente eso no supone que las personas no puedan trabajar, pero sí algún control mayor. Y por otro lado, también el movimiento entre los departamentos, de repente con algunos controles de ruta y demás. O sea, el partido iba en 3 líneas básicamente. Una tenía que ver con las restricciones, entendiendo claramente que es muy difícil tomar decisiones en esa línea, que hay una complejidad allí, y que el presidente tiene más información que nosotros sobre muchos elementos. Otra línea muy importante de lo que nosotros le planteamos tiene que ver con un aspecto de comunicación, en el entendido que gran parte de las decisiones individuales tienen que ver con lo que está pasando, y parece allí que no tenemos real conciencia del momento que estamos viviendo, y quizá fortalecer con alguna campaña un poco más fuerte la cuestión de comunicación podría ser importante en este momento. Y otro tenía que ver con un aspecto básicamente político, que era que tratar de abrir el abanico a lo más amplio posible en cuanto a la consideración de estos temas. En cuanto al sistema político lo consideramos muy, muy relevante, y eran las 3 líneas, que el partido había presentado, y le repetimos al presidente el viernes pasado. ¿Y qué respuesta obtuvieron? ¿Qué ambiente encontraron? ¿Qué margen del presidente Lacalle Pou para tomar algunas de esas sugerencias? Bueno, el presidente fue muy receptivo, fue una muy buena reunión, fue muy extensa. Nos dejó claro en todo momento que él es consciente de la situación, de que tiene estas medidas arriba de la mesa todo el tiempo, que no está parado, desde un punto de vista de necedad o de decir aquí estoy y esto es inamovible, que eventualmente se pueden tomar medidas de este tipo, pero él hoy, con las cartas arriba de la mesa, le parece que básicamente son medidas que desde el punto de vista de su eficacia no serían tales, ¿verdad? Y desde el punto de vista de su efecto tampoco, es decir, él definió que pueden haber medidas efectivas y medidas efectistas, que si lo logran ser, se transforman en efectivas. Bueno, él cree que hoy no hay demasiado margen para medidas que sean efectivas en cuanto a reducciones de la movilidad en términos reales, porque seguramente mucha gente de la que no vaya a los bares va a ir a otro lugar, y esto también genera complicaciones económicas que nunca el Estado en su situación actual va a solventar, y esa es una realidad. Que bueno, que el presidente diferenciaba entre medidas efectivas y efectistas, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, que en ese sentido, hoy no está habiendo margen, para que las medidas que tienen un principio de razonabilidad, que él entiende claramente por dónde vienen, tengan un resultado de ese tipo, pero que está abierto en la medida que viene monitoreando día a día la situación, que acá no hay nada dicho, porque se están tomando decisiones con un marco de incertidumbre enorme, ¿verdad? Y bueno, claramente nadie está parado en algo que no pueda cambiar mañana. Justamente, la pregunta siguiente es ¿en qué momento y por qué razón podría haber algún cambio? ¿Podría eventualmente hacerse nuevos anuncios? Por ejemplo, ustedes supongo que discutieron a propósito de la cantidad de muertos con COVID-19 que hemos visto en los últimos días. Números realmente muy, pero muy impactantes, ¿no? Por arriba de 70 por día. Hemos quedado colocados en un pésimo lugar en el ranking mundial. Después de haber sido los mejores de la clase durante meses y meses, ahora en ese indicador estamos muy mal parados en el mundo, pero sobre todo estamos sufriendo todos íntimamente, colectivamente, esas muertes, esos fallecimientos. ¿Cómo pesan en la consideración? ¿De qué manera fueron tenidos en cuenta en esta reunión de ustedes?
Sí, pesan, obviamente pesan, estamos, todo el Uruguay está impactado por lo que está pasando. Estas cosas son muy duras, de ser noticias que uno veía en la televisión, o los informes pasan a ser para todos los uruguayos personas conocidas las que comienzan a fallecer. Esto va a impactar notoriamente no solo en la situación que genera de por sí un aumento de fallecimientos, sino que también impacta, yo creo que en el ánimo de la nación, ¿no? Como tal, porque es un impacto muy fuerte. Obviamente ese tema lo estuvimos hablando. Acá la lucha es en dos frentes, digamos. Una curva, que es tratar de que los contactos bajen y de ese modo que bajen los casos, y luego la otra curva, que es la de la inmunización, a la que estamos apostando fuertemente. Una de las noticias que nos dio el presidente en la reunión fue el ingreso de 1 millón más de vacunas Pfizer, que es una muy buena noticia, y bueno, estamos jugados obviamente a que ese proceso de inmunización sea lo más acelerado posible. Todavía hay una brecha, como señalaba al principio, entre la situación actual y esa inmunización a la que aspiramos, ¿no? No, pero a eso iba con lo de los números, porque la cantidad de muertos la semana pasada fue muy seria. En los últimos días podría decirse que aflojó, porque pasó a ubicarse en el orden de los 60, y eso fue una mejora, ¿no? Es increíble, pero eso fue una mejora. Y se puede sostener que ese parámetro es en realidad el reflejo de una situación que el país vivía hace varias semanas, ¿no? Por cómo funciona el mecanismo de los contagios, los plazos, las internaciones, el CTI, etcétera. Los números de los contagios de estos días, los que hemos ido observando desde el fin de semana, esos han traído alguna noticia un poco mejor aún. Han ido bajando. Hemos tenido también números inquietantes, por arriba de 3.000 contagios nuevos por día. Ahora estamos en 2.000 y algo. Hemos tenido cantidad total de contagiados por arriba de 30.000, ahora estamos por debajo de 30.000. Entonces puede existir la impresión de que hemos alcanzado una meseta y que las cosas empiezan a encauzarse. Pero esto puede cambiar de un día para el otro, bien lo sabemos, porque hay que ver qué pasó con la movilidad después de Semana de Turismo, por ejemplo. Entonces, a eso iba con la pregunta que le hacía hace unos minutos. ¿De qué depende la posibilidad de que el gobierno se decida tomar otras medidas? ¿Qué hablaron en ese sentido? Justamente del monitoreo permanente como el que usted estaba haciendo. Todos venimos viendo esos datos. Hay una perspectiva, digamos, que permite alentar un poco más de optimismo de estos últimos 3 días, pero es muy incipiente y hay que ver cómo sigue. Entonces, yo creo que fue claro el presidente en decir esto es lo que parece va a pasar, pero no sabemos qué va a pasar la semana que viene, y ahí no se descarta nada. Hay algo que el presidente siempre ha dicho, y sobre todo en los consejos de ministros, que yo se los comentaba a nuestros compañeros del sector en una reunión que tuvimos el sábado a la tarde, donde yo informaba estas cosas, que es muy relevante, y es que estamos ante un enemigo biológico que no sabemos cómo se termina comportando. Es decir, pensábamos que íbamos a tener sobre finales del año 20 una situación diferente, que el verano del 21 iba a ser otra historia de la que fue. Bueno, nada de eso pasó. El enemigo biológico muta, cambia. Tenemos escenarios complicados, con una Argentina con poco acceso a la vacunación, con un Brasil, como dice Radi, que es un bioreactor de cepas. Bueno, es una realidad que no sabemos qué va a pasar la semana que viene y que en base a eso que se tomarán las decisiones. También es cierto que cuando se toman medidas de restricción, si la situación empeora, luego cómo se desandan esas medidas de restricción. Y que también es cierto que todas esas medidas tienen un costo económico y que el Uruguay tampoco tiene espalda para hacerlo frente a todos, ¿no? Entonces, es en ese equilibrio donde se trabaja permanentemente. Yo siempre, me parece que acá estamos en una gama de grises. No hay demasiada diferencia entre
lo que se ha planteado, lo que planteamos nosotros y eventualmente lo que plantea el GACH o algún actor de la coalición. Estamos en una gama de grises en la toma de decisiones, donde también sabemos que cada decisión es compleja porque trae otras consecuencias. O sea, acá no hay ninguna decisión que no tenga algún efecto colateral. Entonces, en ese marco es que tenemos que ir trabajando esto. Un punto para nosotros bien relevante tiene que ver con ver esto en clave de país. Nos parece que el momento es lo suficientemente trascendente como para que estos temas los veamos en esa clave, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? Quiero decir que ha habido un proceso de politización de la política, de la pandemia, perdón. No adjudico responsabilidades, porque en esto siempre las hay de todas partes, pero creo que la polarización es mala, per se, pero mucho peor en un tema de este tipo, y me parece que hay que desandar ese camino, y que los actores políticos, los integrantes del sistema, por llamarlo de algún modo, tenemos que hacer un esfuerzo por tratar de estar a la altura de las circunstancias. ¿Y eso cómo se traduce? ¿En qué se traduce? ¿Tiene que ver con ese planteo que ustedes han llevado, que el Partido Colorado tiene, de que haya una convocatoria a un diálogo multipartidario? Exacto, se transforma en eso y se transforma, creo que se cristaliza mañana en esta reunión del presidente con los intendentes del Frente Amplio. Eso es una muy buena noticia, es un diálogo con actores que están en el Ejecutivo y que también tienen que tomar decisiones en torno a la crisis sanitaria como las toma el presidente. Me parece que es una muy buena señal, que es muy positiva y que hay que avanzar en ese camino. Creo Pero que a ver, la reunión con los intendentes de Montevideo, Carolina Cose, de Canelones, Yamandu Orsi, y de Salto, ¿no? Porque ese es el tercer intendente al que el presidente está convocando, Lima. ¿Tienen un punto en concreto de partida? Por ejemplo, el del transporte, ¿es por el transporte o es más general? ¿Cómo fue que apareció en la conversación de ustedes con él esa idea de convocar a Cose, Orsi y Lima? Tiene que ver con el transporte, fundamentalmente en Montevideo y Canelones, ¿no? Tiene que ver con dos intendentes que están gobernando en el área metropolitana, donde está la mayor cantidad de la población, y también desde mi punto de vista tiene que ver con una señal política, de que el presidente habla con los intendentes, con quienes están en el Ejecutivo, ¿no? del partido de la oposición. Me parece que eso es bien relevante. Entonces, sobre todo desde donde veníamos, ¿no? De la inexistencia de diálogo prácticamente. Entonces, nos parece que ese es un paso positivo. ¿Es suficiente? Bueno, lo veremos. Quizá no, pero bueno, van en el buen camino. Yo creo que allí hay que dar señales, porque en definitiva el Frente Amplio representa el 40% de la población, es el partido más votado en primera vuelta, donde parece tan relevante generar conciencia en la población, que los líderes de ese 40% de la población se expresen y colaboren de manera activa, como lo están haciendo en muchos casos, me parece muy importante. Entonces, creo que en ese sentido también es un avance lo que va a pasar mañana. Hacemos una pausa y por acá, en este punto justamente quiero retomar la entrevista con usted enseguida. El Partido Colorado ha venido planteando en las últimas semanas que es necesario implementar más medidas que restrinjan la movilidad en busca de la caída de los contagios de COVID-19. Ese y otros temas fueron llevados el viernes a una reunión con el presidente Luis Lacalle Pou, en la que estuvieron el ministro de Turismo, Germán Cardoso, y el ministro de Ambiente, Adrián Peña, los dos representantes colorados en el Consejo de Ministros. Bueno, con Peña, casualmente, estamos conversando en estos minutos en perspectiva. Vuelvo, Peña, a lo que usted señalaba a propósito del diálogo, de la apertura del gobierno al diálogo con otros sectores políticos a propósito de la situación de la pandemia y cómo manejarla. Usted resaltaba la decisión tomada por el presidente de convocar para mañana a la torre ejecutiva a la intendente de Montevideo, Carolina Cose, el jefe comunal de Canelones, Yamandu Orsi, y el intendente de Salto, Andrés Lima. Pero claro, es un gesto en esa dirección. Ahora, no es una reunión con las autoridades del Frente Amplio. En esa materia está todo complicado, ¿no? Ha habido tiras, aflojes, una polémica pública muy, muy cruda, incluso con declaraciones del presidente en el diario La Nación de Buenos Aires, que molestaron en el Frente cuando dijo que no sabía con quién hablar, no tenía claro qué era el Frente Amplio. Mi pregunta es,
¿Esto es lo que el Partido Colorado buscaba? ¿Esta es la iniciativa que el Partido Colorado pretendía? ¿O ustedes están procurando que haya un diálogo más formal con todos los partidos políticos? Bueno, aspirábamos obviamente a un diálogo más formal, pero de esa meta aspiracional, digamos, creo que vamos en el buen camino si logramos pasos en el sentido, ¿verdad?, de que el diálogo comience, que eso es lo más importante. Obviamente hubo circunstancias, las que usted señala, muy claras, que, bueno, lo hicieron inviable, por lo menos en lo inmediato. También allí, como decía al principio, yo no adjudico responsabilidades a esto, pero ha habido, obviamente, de ambas partes del diálogo, digamos, o de los actores involucrados en el diálogo, comunicaciones o expresiones que no han contribuido. Entonces, bueno, ese camino es el que, decía más temprano, tenemos que ir desandando. Nosotros, en temas tan relevantes como luego llegará el tiempo de hacer política y cada uno tendrá su legítima posición en torno a las cosas, pero nos parece que en este momento es muy importante y creo que la ciudadanía nos lo está pidiendo, ¿no? Y creo que también que el tema se politice no colabora en que nos centremos en la dimensión sanitaria, ¿verdad?, y en los recaudos que debemos tomar para evitar más muertes. Entonces creo que ese debe ser el foco, inequívocamente ese debe ser el foco. Entonces nos parece que allí tenemos una responsabilidad los actores políticos y ese ha sido el planteo del partido y creo que eso es bien relevante. Creo que esto es compartido también con actores de la oposición, lo he hablado. Me parece que bueno, que hay que bajar la pelota, ¿no? Hay que bajar la pelota y mirar con mente fría en este momento, porque bueno, son de las construcciones que ha hecho el Uruguay a lo largo de los años, ¿no? Creo que es momento justamente para apropiarnos de esa construcción colectiva que nos han enorgullecido siempre. Entonces no podemos estar en un debate de tipo político en un tema cuando insisto en algo que decía hace un rato, no hay aquí grandes diferencias, hay aquí diferencias de grados en todo caso, de grado en la toma de decisiones, un poquito más aquí, un poquito más allá, es mucho, es poco, pero no es que haya una contradicción entre lo que se está haciendo y lo que otros proponen, ¿no? De hecho, a veces quedan en evidencia contradicciones en los discursos, porque en definitiva, en los hechos las diferencias no son tan grandes, ¿no? Sí, me queda por saber si cabe la posibilidad de que ese diálogo más amplio se convoque o no, definitivamente. Bueno, nosotros seguiremos insistiendo. Ustedes van a seguir insistiendo. Bueno, y eso a su vez me lleva a preguntarle a propósito de otro diálogo. Seguiremos insistiendo también en que me va a preguntar. Recién estábamos concentrados en el eventual diálogo gobierno-oposición o gobierno con todos los partidos políticos. Ahora quiero preguntarle por la coalición misma de gobierno. Esta misma reunión del viernes llama la atención, ¿no? ¿Cómo? ¿Por qué? Bueno, por cómo está funcionando la coalición multicolor o la coalición oficialista. Un día va Manini Ríos a la torre ejecutiva y le lleva al presidente propuestas de cabildo abierto. La calle Pou las analiza, eventualmente adopta alguna, la incorpora. Otro día van Peña y Cardoso y le llevan ideas, propuestas del Partido Colorado, las discuten, el presidente se queda con ellas, eventualmente toma alguna y la comunica. Otra vez la reunión es con Pablo Mieres, que lleva propuestas del Partido Independiente, etcétera. ¿Ustedes están satisfechos con el funcionamiento de esta manera de la coalición de gobierno? En ese sentido nosotros hemos sido claros. Nos parece que la coalición viene funcionando bien, de hecho los hechos lo demuestran. Hemos superado de manera satisfactoria, exitosa, instancias bien relevantes como la votación de la ley de urgente consideración, una ley muy importante para aplicar el programa de gobierno al que nos comprometimos los 5 partidos integrantes de la coalición. Hemos acordado el presupuesto nacional y lo hemos votado. Creo que hemos superado el primer año con muy buen suceso. Nos parece, de hecho lo hemos manifestado públicamente, que hoy le cabe a la coalición un estadio superior, digamos, y que es la construcción de esa mesa que hemos planteado, una mesa en la que puedan estar representados todos los actores de la coalición. Y bueno, ese planteo está allí, no es un planteo novedoso, nosotros ya lo hicimos
al comienzo del gobierno, en su momento, incluso antes de asumir el propio presidente, era nuestra visión, pero bueno. También Cabildo Abierto se ha pronunciado por un lado similar. El presidente el año pasado señaló que sí, que había recibido esas sugerencias, que las estaba teniendo en cuenta, que tal vez más adelante pudiera terminar habiendo una mesa, y sin embargo estamos ya en el mes de abril y eso no ocurre, ¿no? Eso no ha ocurrido, pero bueno, nosotros seguimos teniendo esa visión, pero quien conduce es quien la gente decidió en las urnas, y el presidente lo viene haciendo con este estilo que usted señalaba, de reuniones bilaterales con los diferentes partidos. Seguramente no es el estilo al que aspiraba el Partido de Colorado, pero también es cierto que las cosas se miden por los resultados, y que le está dando muy buen resultado al presidente este tipo de manejo. Por lo tanto, nosotros... bueno, ahí aparece un factor determinante. Ahí aparece, por ejemplo, la opinión pública. Lo que la opinión pública señala cuando las encuestas preguntan por la gestión del presidente, incluso por la gestión de la pandemia. Ahí es donde ustedes ponen el freno. ¿Cómo es esto? No, nosotros no le exigimos nada al presidente, nosotros le hacemos propuestas al presidente. Nuestra visión es esa y se lo proponemos, pero no le estamos exigiendo nada. Es decir, y creo que más allá de las encuestas y la opinión pública, me refiero al resultado del gobierno. Uh-huh. Entonces, al presidente tiene un estilo de conducción que es y hasta ahora lo ha mantenido, y bueno, y es verdad que le viene dando buen resultado. En lugar de una reunión, tiene 3, pero el gobierno funciona. Entonces, digo, ese margen para la decisión de quien lidera, se lo debemos dar, obviamente, ¿no? Sí, es un estilo de conducción, ¿cómo llamarlo? Radial, va por radios, ¿no? Radial, como dicen los politólogos. Desde el centro hacia el exterior del círculo, 1 a 1, ¿no? De todos modos, y algo que sí me interesa recalcar, es que el presidente tiene una muy buena comunicación con el Partido de Colorado. En nuestro caso, tanto quienes integramos el gabinete, como quienes además integramos la estructura partidaria, y con nuestro secretario general también, hay un diálogo muy fluido, permanente, de contacto. A mí me toca la coordinación de Ciudadanos, el presidente Sanguinetti como representante del Ballistas. Hay comunicación permanente entre nosotros y del presidente con ambos, o a través de uno o de otro según la situación, y es un diálogo muy fluido. Uh-huh. Esa es la realidad, un diálogo permanente y fluido, lo cual también ayuda, ¿no?, al trabajo de la coalición. Sí, pero la otra cara de la cosa es lo que para mucha gente aparece, que es cada partido de la coalición marcando públicamente su perfil, ¿no? Está bien, no hay un funcionamiento, por lo menos a nivel del gobierno nacional, orgánico de una mesa de la coalición, y entonces el Partido Colorado, el Partido Independiente, Cabildo Abierto van saliendo y van diciendo: yo en este tema entiendo tal cosa, yo en este tengo tal propuesta, ¿no? Vamos a tener que acostumbrarnos a esa dinámica. Bueno, yo creo que esa dinámica se va a mantener. ¿Por qué? Lo primero, terminando con lo de la mesa, nos parece que un estilo, que un ámbito de discusión colectivo, bueno, haría que afináramos mejor en muchos temas, ¿verdad? Y que generaría, digamos, una mejora en la coordinación política, y eso es lo que proponemos. De todos modos, esto es una coalición. La coalición supone, per se, que la integramos diferentes partidos. Uh-huh. Y eso, ahí está precisamente su riqueza, ¿no? En que partidos diferentes, que tienen visiones diferentes sobre muchos temas, se ponen de acuerdo en llevar adelante, en este caso, 13 puntos a la hora de gobernar. Y seguimos siendo partidos diferentes. No es lo mismo el Partido de Colorado que Cabildo Abierto, y tampoco que el Partido Nacional, y ninguno de ellos son parecidos a nosotros. Sí, es una línea fina, difícil de manejar, ¿no? Somos gobierno, pero no somos el gobierno. Somos, pero tenemos nuestro perfil, una cosa así, ¿no? Somos parte del gobierno, somos parte activa del gobierno, y hay 13 puntos que nos comprometen.
Fuera de eso, es razonable que tengamos visiones diferentes sobre algunos puntos. De lo contrario, seríamos un mismo partido, cosa que no somos ni aspiramos a ser. Está bien. Se lo preguntaba para tener desde el lado del Partido Colorado la visión de esta situación, que es muy particular a la que, yo qué sé, nos estamos acostumbrando todos. Esta es una coalición de gobierno original, que con pocos antecedentes. Parece claro que no hay posibilidades de que esa coalición se rompa o algo por el estilo. Se lo pregunto porque esa es una especulación que ha aparecido, ¿no?, en algunos episodios parlamentarios, cuando ha llegado a ocurrir, yo qué sé, a fines del año pasado, por ejemplo, ¿no?, cuando Cabildo Abierto votó con el Frente Amplio y contra el resto de los sectores de la coalición el proyecto sobre cambios a la ley forestal, sonaron varias alarmas, ¿no? Da la sensación, y eso es lo que se traduce de sus palabras ahora, Peña, que esos son hechos que van a ir dándose, punto, que no tienen carácter dramático y que la permanencia de la coalición no tiene ningún riesgo por ahora. Así lo creo que puede pasar en muchos puntos en que tengamos esas diferencias, y yo creo que la coalición goza de buena salud, y creo que no advierto que se vaya a quebrar. De todo lo contrario, nuestro objetivo por lo menos es que la coalición se sostenga hasta el último día de gobierno y que pueda presentarse, ¿verdad?, con chances reales de continuidad para los próximos 5 años. Creo que eso es bien relevante, y creo que en esa línea estamos todos los partidos que integramos la coalición. Obviamente, administrar nuestros disensos es una de las cosas a las que vamos aprendiendo. Esto es un proceso en construcción, es una experiencia inédita, y en ese sentido, obviamente se van acumulando aprendizajes. Así que bueno, en eso estamos, pero me parece que sí, que el núcleo central fuerte en torno a la coalición está, y bueno, me parece que esto va solo a consolidarse en los próximos tiempos. Ministro Adrián Peña, secretario de Ambiente en el gobierno que encabeza el presidente Luis Lacalle Pou, coordinador del sector Ciudadanos dentro del Partido Colorado, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva. Muchas gracias por la oportunidad, un saludo, que pasen bien. Hasta pronto. Ya volvemos, viene la tertulia y antes alguna información que vale la pena conocer.